Hola bandita coleccionista, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos esta pieza del Acertijo de la marca Mafex de la línea Batman Hush. Vamos a abrirla, hacerles un unboxing y su review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Bien, aquí tenemos la cajita, como todas las piezas Batman Hush de la línea Mafex, ya se los hemos dicho en los videos anteriores. Son iguales, vienen en un color azul con degradados en negro. Al frente podemos apreciar en una ventana la pieza del Acertijo, y en la parte de atrás podemos ver imágenes de cómo podemos posar la pieza. Vamos a proceder a abrir ya la pieza. Bien, la pieza cuenta con este pequeño certificado de autenticidad de Medicom Toys. Todas las piezas de Mafex lo tienen. En la parte de atrás viene pegado lo que son accesorios para poder posar a la pieza. Una vez más, no todas las piezas lo necesitan, dependiendo de las poses que ustedes quieran, pero si es una pose sencilla, no es necesario. Bueno, antes de abrirla les muestro. La pieza cuenta, ahorita les voy a decir, con la figura, lógicamente. Cuenta con una cabeza extra para poderle cambiar la cara. Cuenta con el báculo, o bastón, mejor dicho. Un bastón del Acertijo. Cuenta con unos billetitos. Cuenta con una bolsa que pareciera como si fuera una bolsa de dinero. Hubiera estado bueno que le hubieran puesto aquí el signo de pesos, de dólares, de euros, de lo que sea, pero que le hubieran puesto el signo, porque así parece una bolsa de basura. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 par de manos extras, aparte de las que ya trae puestas. 6 par de manos extras. Tiene bastantes manos, no sé para qué tantas, pero pues está bien para hacer diferentes poses, ya como ustedes quieran ponerla. Y vamos a sacar la figura y la cabeza para poder ver las diferencias una de la otra. Bien, vamos a hacer esto aquí a un ladito y comenzamos primero para checar si se puede posar sola. Solita se alcanza a posar. Les digo, ya depende de la pose que le quieran dar, pero el Acertijo pues no es un personaje, un villano que queramos poner en alguna pose muy extravagante, muy rara, ¿no? A mí me gustaría nada más así parado, si acaso con su bastón, que estaría bien. Ahorita vemos para ponerlo como vienen aquí en algunas imágenes que estoy viendo aquí de la caja. Tiene buenas poses, vamos a verlo ahorita. Bien, vamos a empezar a describir la pieza por la parte de abajo. Primero vamos a comenzar con las articulaciones. Ya se le salió el piecito, venía flojo. Vamos a ver si este no es problema. No es problema. Viene con articulaciones en las punteras, en los tobillos. Muy poquita articulación porque alcanza a chocar con el pantalón. Viene articulación en las rodillas. Articulación de split. Para atrás, para adelante. Tiene muy poquita, casi nula. Hacia atrás y hacia adelante. Pero hacia los lados sí abre. Tiene articulación, normalmente tiene articulación en el pecho. Este también tiene en la parte del abdomen, pero también muy nula por el saco que porta. Entonces es casi nula la articulación. Al igual que me imagino que... Ya se salió de acá también, vamos a acomodarlo. Al igual que me imagino que viene la parte de los hombros, la mariposa, también muy nula. La parte de los codos está buena y las muñecas también están bien. Bien, la cabeza, la articulación viene hacia atrás, hacia adelante, ir hacia los lados, está bien la articulación. Entonces vamos a empezar ahora sí por describir la parte de abajo.
de los zapatos. Los zapatos vienen en un color morado, un morado brillante, ¿sí? No es mate, brilla completamente el zapato, con un detalle al frente en dorado en la parte de donde irían las cintas. Aquí tiene como un broche metálico dorado, se ve bien. Después viene ya lo que es el pantalón en un color verde con algunas arrugas, poquita textura, casi nada, viene completamente liso. El saco viene también igual, nada más las texturas de la simulación de los bolsillos, de los botones en color morado, y la parte de las solapas también, la parte de las mangas igual, con los botones a las orillas, los guantes en color morado. Me gusta que alcance a salir un poquito de blanco en la parte de las muñecas de la camisa que lleva por dentro, que es blanca. Alcanza a salir un poquito aquí en la parte de las orillas de las manos. Eso se ve bien. Y la parte de adentro blanca con la corbata en color morado, y se alcanza a apreciar el signo de interrogación en la parte de la corbata. Eso me gusta también, buen detalle. De ahí nos vamos a la cara. La cara viene, esta que trae por default, parece que está sonriendo, con un antifaz morado. Los ojos vienen en un color marrón claro. Las orejas bien hechas, el esculpido del pelo bien. El sombrero que tiene en color verde con la línea morada que tiene alrededor. La verdad está muy bien hecha esta cabeza. La diferencia que tiene con la otra cabeza es que, bueno, también está sonriendo, pero en esta muestra los dientes y en la otra no, tiene una expresión con la boca cerrada. Aparte que el esculpido del pelo es diferente, en la que no tiene los ojos, en la que no tiene la boca abierta, sonriendo, que se ven los dientes, tiene el esculpido del pelo más lateral. Y en donde está sonriendo con los dientes de fuera, tiene el esculpido del pelo como más hacia el frente, hacia la frente. Se ve bien. La parte del esculpido está muy bien, estoy viéndola. No se pasa nada la pintura morada para la cara, ni de la cara hacia el morado del antifaz. La verdad, muy bien la pieza, muy bonita, mucho detalle. Para hacer piezas muy pequeñas, la verdad me impresionan a veces los detalles como vienen. El bastón viene en un color verde y en la punta viene en un color dorado, simulando metal. Los billetes pues en color normal o color verde. Una vez más les comento, esta bolsa de basura, no es basura, pero parecía de basura. Con que le hubieran puesto el signo de pesos, dólares o euros hubiera estado genial. Pero así pareciera que está en una calle infestada de ratas con una bolsa de basura ahí a un lado. Eso se me figura a mí. Pues vamos a dejarlos con imágenes de más de cerca y volvemos. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? La verdad, la figura muy bonita, muy padre. Esta pieza nosotros la vamos a calificar con un diamante. La verdad, la pieza impresionante, todos los detalles, la pintada, el esculpido. Muy buena representación del acertijo en esta marca Mafex. Esta pieza nos costó alrededor de, no mal recuerdo, 1,600 pesos. Igual que la pieza anterior que trajimos de... ¿cómo se llamaba? Del espantapájaros. Ya se me había olvidado. Del espantapájaros nos salió igual, 1,600 pesos. Las piezas, la vez pasada no les dije, estas piezas nosotros las compramos en una tienda en línea que se llama Naming Game. Ahí las pudimos conseguir en preorden desde el año pasado. Apenas nos llegaron. La verdad, muy buena tienda. Envíos rápidos y bien protegidas las piezas. Y buenos precios sobre todo.
Y pues bueno, bandita, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, denle like a la campanita, compartan nuestros videos, déjenos por ahí un comentario. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta pieza del Acertijo de la línea Batman Hush de la marca Mafex? Y pues eso ha sido todo. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos próximamente en un nuevo unboxing, en un nuevo video. Hasta la próxima, bandita. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego.